Bienvenidos a la inauguración virtual de la exposición Primera y Última, Dos Cartas para Colombia, 1821-1991. Me encuentro en la sala de exposiciones temporales que estamos inaugurando el día de hoy, rodeada de 102 piezas, un video y un telón. Elementos que nos van a ayudar a entender un poco la transformación en las ideas de nación y la manera en la que hemos asumido la ciudadanía colombiana. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de Facebook, YouTube y la página del Museo Nacional. Esta mañana la directora Juliana Restrepo visitó la sala de exposiciones Primera y Última, Dos Cartas para Colombia, 1821-1991, en compañía de Carlos Villamizar, uno de los curadores de esta exposición. Quiero que vean este video donde los dos nos van a contar cuáles son los aspectos más importantes para que ustedes se agenden y vengan a visitarnos. Bienvenidos al Museo Nacional de Colombia. Estoy aquí en la entrada de la sala de exposiciones temporales, donde esta tarde inauguramos nuestra nueva exposición temporal, Primera y Última, Dos Cartas para Colombia, 1821-1991. Este es un espacio de conmemoración reflexiva sobre nuestra vida política y social en los últimos 200 años, desde que en 1821 se estructurara por primera vez el proyecto de Colombia como nación política independiente. La exhibición se desarrolló a partir de dos ejes. El primero de ellos aborda los temas relacionados con la Carta 1821 y contó con la curaduría de María Teresa Calderón y Carlos Villamizar. El segundo ejercicio de investigación estuvo a cargo de dos curadores del Museo Nacional, María Paola Rodríguez y Andrés Góngora, quienes se centraron en la Constitución de 1991 y llevarán a los visitantes a recorrer dos de las salas del proyecto de renovación del museo, la Sala Memoria y Nación y la Sala Hacer Sociedad. La realización de esta exposición fue posible gracias al Ministerio de Cultura y al apoyo de la Asociación Amigos del Museo Nacional. También para reunir todas las obras que están aquí incluidas, se contó con la colaboración de diferentes instituciones a quienes quiero dar un agradecimiento especial: Banco de la República, Museo de la Independencia Casa del Florero, Casa Museo Quinta de Bolívar y Biblioteca Nacional de Colombia. Esta exposición contó además con el apoyo del maestro Juan Cárdenas, cuya obra ha sido incluida en la exposición para dar cuenta de la sociedad del siglo XIX, y por lo tanto agradecemos a Juan Cárdenas su amable colaboración en el préstamo de las piezas de su autoría y propiedad. Me encuentro aquí con Carlos Villamizar, uno de los curadores de la exposición, quien trabajó de la mano de la curadora María Teresa Calderón, que no puede acompañarnos esta tarde, pero estoy segura que está en casa viendo la transmisión. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juliana. Estoy muy agradecido y emocionado de participar en esta exposición, que a través de tres ejes temáticos, que son la guerra, la constituyente y los derechos, busca acercar a los visitantes del museo, a todos los que podamos convocar, al mundo mental y al contexto histórico de las personas que elaboraron esta Constitución, en el momento en que la participación política estaba reducida a un grupo muy escaso de la población masculina. Y también buscamos acercarlos a la sociedad para la cual se organizó este proyecto de orden colectivo. Bueno, Carlos, quiero que le contemos a quienes están viendo la inauguración esta tarde el tipo de piezas y obras que podrán encontrar aquí reunidas al visitar la exposición. Entonces, las obras que vemos aquí se dividen básicamente en dos tipos de materiales: los contemporáneos al momento de la primera Constitución de 1821, un momento en que la producción artística del territorio no era muy numerosa porque había sido un territorio pobre dentro de las colonias. Luego pasamos por obras del siglo XIX y principios del siglo XX hasta llegar a una numerosa muestra de pintura histórica desarrollada con una técnica de investigación documental y gran poder estético por el maestro Juan Cárdenas Arroyo. Este trabajo es una reproducción elaborada por el propio Museo Nacional
en donde se recogen las firmas facsimilares de los 59 diputados que firmaron la Constitución de 1821 el 30 de agosto de ese año, y que con la firma le daban una de las marcas esenciales de validez a la Constitución del 21. La otra marca esencial de validez se representa a través de una imagen de la que nos habla esta litografía de Tenerani, que era el juramento de la Constitución. Como estábamos hablando de un mundo en que los vínculos sociales esenciales los daba la religión católica, la Constitución no tenía validez para las personas, para los pueblos, y las personas y los pueblos no se podían considerar vinculados a la Constitución hasta que juraran frente a una Biblia y en nombre de Dios cumplirla y obedecerla. Este grupo es una mixtura de obras antiguas y modernas a través de las cuales recorremos un poco la historia de esta constituyente a través de algunos de los personajes principales que estuvieron en ella. Antonio Nariño, quien fue su primer presidente, después se retiró de los trabajos de la constituyente en medio de conflictos con otros miembros. Así. Entonces, algunos de los miembros destacados de la constituyente, de los que se han conservado retratos como Félix Restrepo, José Manuel Restrepo, Diego Fernando Gómez, Vicente Azuero, de nuevo Antonio Nariño, de señalar que estos retratos superiores son obras de finales del siglo XIX, cuando ya se estaba comenzando a erigir una memoria más elaborada de ese proceso. Carlos, al inicio en tu intervención nos hablabas de los 3 ejes temáticos que componen esta parte de la exposición que trata de la Carta de 1821, y me gustaría, ya que estamos terminando el recorrido por la sala temporal, que nos detengamos en este tercer componente de derechos y en especial en este muro que en realidad ilustra muy bien en esta pirámide, pero prefiero que tú nos cuentes de qué se trata este conjunto de obras. Bueno, entonces este conjunto de obras fueron elaboradas por el diplomático francés Auguste Lemoine entre 1830 y 1840, y nos dan uno de los reflejos más fieles existentes de lo que era la sociedad de la época, que era una sociedad jerárquica en la que una gran mayoría de la población estaba definida, o estaba indefinida de hecho. No eran ni ciudadanos, que era un concepto que prácticamente no existía en la Constitución, ni tampoco se les definía como colombianos. A un colombiano en 1821 se lo definía como un hombre libre, leal a la independencia, y hombre en el sentido de sexo masculino. Y hombre libre quería decir que tuviera los medios suficientes para tener una existencia económica asegurada. Esto quiere decir que no solo la totalidad de las mujeres, sino una gran mayoría de la población, como vendedores ambulantes, pequeños mercaderes, la enorme mayoría de los indígenas y afrocolombianos, quedaban por fuera no ya incluso de la ciudadanía, sino de la colombianidad. Esa enorme masa de población que no participaba en la vida política, la legislación que la cubría era la antigua legislación española, es la base de esta pirámide. Más arriba en la pirámide está un grupo muchísimo más reducido por el cual empieza la participación política de esta vida republicana, que eran los llamados sufragantes, personas que debían ser mayores de 21 años, el criterio de mayoría en esa época, o ser casados, porque ser casado en una sociedad tan católica también definía una mayoría de edad, pero además debían tener un ingreso que tuviera un valor de 100 pesos, el equivalente a unos 200 días de trabajo de un jornalero no libre en esa época. Esos dos sufragantes votaban con un voto abierto, público, para elegir a otras personas que eran los electores. Estos sufragantes no elegían a las autoridades directamente, es lo que se llama elección por grado, ¿sí? Y estos electores municipales tenían que tener ya no solo los anteriores requisitos de los sufragantes, tenían que ser un poco mayores, 25 años, pero además debían saber leer y escribir en una sociedad que era aplastantemente analfabeta. Debían tener un ingreso equivalente a prácticamente
3 años de trabajo, ingreso, propiedad o renta prácticamente equivalente a 3 años de trabajo de un labrador común. Eran estas personas las que podían elegir las autoridades de la nueva vida republicana, o sea, la república que fue el eje central de la transformación política de la independencia, el pasar de una monarquía a una república basada en un eje social y en un eje de intervención social mucho más numeroso. Pero estos electores eran quienes a su vez podían elegir al Congreso, senadores, representantes, presidente y vicepresidente, personas que además tenían que tener niveles estratosféricos de propiedad e ingreso para ejercer sus funciones. Entonces estamos hablando como esta revolución, que gran parte de su lógica se basó en instaurar un nuevo mundo de derechos políticos, los definió a su vez para un grupo absolutamente minoritario de la sociedad, en una lógica que pretendía transformar el orden político, pero manteniendo esencialmente lo que era el orden social y el orden cultural. Casi que se puede decir que salvo todo lo que las leyes que tenían que ver con la monarquía, con respeto al rey, etc., todo el cuerpo legal que ordenaba esta sociedad se mantuvo. Entonces podemos hablar como de la paradoja de una sociedad que se volvió libre para mantener sus jerarquías antiguas. Entre la Constitución de 1821 y la de 1991, se pasó de una comprensión de los derechos basada fundamentalmente en lo político y reconocida a un número muy limitado de habitantes, como ya nos exponía Carlos, a otra que añade dimensiones económicas, sociales y culturales y aspira a ser universal. Si la ciudadanía es una noción indefinida que aparece de manera dispersa en esta Constitución de 1821, ya en 1991 constituye uno de los elementos que hace parte de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Derechos y ciudadanía, dos conceptos tan importantes en los tiempos de hoy. Y esta exposición, que tiene por nombre Primera y Última Dos Cartas para Colombia, 1821-1991, finaliza, digamos, su primer componente relativo a la Carta de 1821, aquí con la finalización del recorrido de la sala temporal en el primer piso del museo. Ahora invitaremos a todos los visitantes a la exposición a recorrer dos de las salas del Museo Nacional ubicadas en el segundo piso, y estas salas son Memoria y Nación y Hacer Sociedad, donde abordaremos la Constitución de 1991. Con esta exposición temporal, nuestro propósito es ofrecer a los visitantes una experiencia estética, pero también un espacio de reflexión que los invite a pensar y también a imaginar las ideas políticas que han organizado nuestro primer y nuestro último proyecto de país. Los esperamos a partir de mañana, 9 de julio, y hasta el próximo 26 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de martes a domingo, en el Museo Nacional de Colombia, para disfrutar de esta exposición. Y también los invito a visitar nuestro sitio web www.museonacional.gov.co para conocer toda la programación educativa y cultural alrededor de la exposición Primera y Última Dos Cartas para Colombia, 1821-1991. Una feliz tarde para todos. Quiero contarles que la Asociación de Amigos del Museo Nacional, bajo la dirección de María de los Ángeles Holguín, está preparando el recorrido virtual en formato 360 grados para que todas las personas, tanto en Colombia como en el mundo, puedan recorrer esta exposición de manera virtual, y que estará alojada a mediados del mes de julio en nuestra página y en la tienda del museo. También quiero contarles que esta exposición, por supuesto, contará con charlas, talleres, diálogos, toda una gran programación, no solo para jóvenes y adultos, sino también para niños, y para que puedan agendarse con todo esto, pueden entrar a la página www.museonacional.gov.co y allí encontrarán la programación durante estos 3 meses de actividades que estaremos haciendo alrededor de Primera y Última Dos Cartas para Colombia, 1821-1991.
El recorrido de primera y última, Dos cartas para Colombia, 1821-1991, empieza en esta sala de exposiciones temporales que se ubica en el primer piso del Museo Nacional. Luego pasa al segundo piso, a la sala Memoria y Nación, y termina en la sala Hacer Sociedad. Quiero darle paso a Andrés Leonardo Góngora, quien realizó las estaciones de estas exposiciones y buscó esos objetos que hacen parte del relato de la Constitución de 1991, la Carta Magna que tenemos en la actualidad. Le doy paso al curador. Hola, soy Andrés Góngora, curador de etnografía del Museo Nacional de Colombia, y hoy les voy a contar cómo se relaciona el proyecto de renovación del museo con la exposición primera y última, Dos cartas para Colombia. El objetivo de la exposición es contarle a todos los colombianos y las colombianas la importancia de la Constitución de Cúcuta de 1821, que fue la primera constitución de este país, y también conectarlo con la última constitución que cumple 30 años el 4 de julio de 2021 de ser expedida, la Constitución de 1991. Para eso construimos un recorrido por las salas permanentes del museo, iniciando por esta sala Memoria y Nación, abierta al público en el año 2013. Voy a hablarles un poco entonces de los objetos que componen esta primera vitrina del proyecto de renovación y de la sala Memoria y Nación, que están asociados a la Constitución de 1991, que es nuestra carta de navegación. Son los principios de la Constitución del 91 los que de alguna manera rigen o muestran el camino que toma el Museo Nacional para reconstruir sus narrativas y mostrar una evolución, un cambio, una transformación en lo que es la nación colombiana y nuestro proyecto también de país. Entonces tenemos 4 objetos muy diferentes, pero que tienen algunas cosas en común. El primero es un lingote con las armas fundidas del grupo M19 cuando las entregó, las dejó, y después pasó a la vida civil, a la vida política. Es un objeto muy significativo, ¿no? Porque representa el camino hacia la paz y las opciones diferentes a la lucha armada que tomaron no solamente el M19, sino muchos grupos que se desmovilizaron o dejaron las armas en esa época de finales de los años 80, principios de los años 90 del siglo XX. Entonces es un objeto que muestra esa manera de buscar pactos, ¿no? Y caminos hacia la paz. Los otros objetos tienen unas funciones homólogas, aunque son muy diferentes. El otro objeto es la pluma con la cual se firmó la Constitución de 1991, que fue donada por Álvaro Gómez Hurtado al Museo Nacional. Y, por supuesto, representa todo lo que significa, ¿no? Una carta política, una constitución, un documento con ese valor simbólico, político, ideológico, y las asignaturas, las firmas de las diferentes personas tan heterogéneas que participaron en ese nuevo pacto político que fue la Constitución del 91. Los otros 2 objetos son objetos del pueblo guayú. Uno es un bastón usado por el palabrero, que es la institución tradicional encargada de sellar, digamos, también los pactos, de dirimir conflictos. Y el otro es un collar ancestral que tiene un uso también muy similar. Se pasa de generación en generación de manera matrilineal por las mujeres y se usa para resarcir heridas o para resarcir conflictos fuertes que se presentan entre los clanes y entre las familias. Entonces tenemos 4 objetos que dialogan entre sí, que representan también diferentes colecciones del museo, en este caso etnografía e historia, y que tienen como objetivo sellar pactos políticos y buscar caminos hacia la reconciliación y la paz. Ahora estamos en la sala Hacer Sociedad, abierta al público a finales de 2018 y principios de 2019. Es una sala en la cual se reconstruye la evolución, los cambios, las transformaciones del tejido social y también de los conflictos en la historia de Colombia, con un énfasis muy importante en las voces subalternas que no hacían parte del relato antiguo del Museo Nacional. Muchas veces no tenemos los objetos para contar las historias y tenemos que recurrir a otro tipo de apoyos, como por ejemplo los videos. Y aquí empieza, digamos, la segunda estación de este recorrido por la Constitución del 91, donde queremos mostrarle a nuestros visitantes cómo se transformó la sociedad colombiana,
cómo se transformó en términos culturales, en términos sociales, en términos demográficos, para que puedan comparar también con esa sociedad que había a principios del siglo XIX cuando se hizo la Constitución de Cúcuta. Y entender esos contrastes es entender la manera en que hemos cambiado como sociedad. Entonces, en esta parte los visitantes podrán encontrar varios apoyos, varios videos, varias fotografías, varios análisis hechos infográficos en los cuales se muestra cómo se transformó la población colombiana de una población rural a una población predominantemente urbana y cómo cambiaron las costumbres, las interconexiones, los medios de comunicación y, por supuesto, los valores. Esta es nuestra tercera estación. Aquí los visitantes podrán encontrar la influencia que tuvo la Constitución de 1991 en el reconocimiento de nuevas ciudadanías, y a eso dedicamos gran parte también del contenido curatorial de esta sala. Aquí tenemos un ejemplar de la Constitución de 1991, pero también, y esto es muy importante, las luchas por los derechos civiles de las mujeres. Realmente son el gran preámbulo, el gran movimiento social de mediados del siglo XX, la lucha por el sufragio y por la igualdad de derechos. Y esto se va tomando forma también en las nuevas prerrogativas que se le dan a las mujeres en la Constitución de 1991 y a otras minorías. Por primera vez en la historia de Colombia hay una representación directa de los pueblos indígenas. Por primera vez se discute también la cuestión de los territorios colectivos de los pueblos afrodescendientes y de sus particularidades étnicas y culturales para que haya un reconocimiento de esa diversidad. Y también, como efecto de la Constitución del 91, otras minorías van adquiriendo progresivamente derechos. Entonces tenemos estas 4 vitrinas que hablan precisamente de esos efectos de esa Constitución del 91 y de la manera en que diferentes colectividades van a adquirir derechos, colectividades que antes no eran reconocidas ante la ley como iguales o no eran reconocidas también por sus particularidades y sus diferencias. Entonces tenemos una vitrina dedicada a los pueblos afrocolombianos y los efectos de la Constitución de 1991, sobre todo en la Declaración de los Territorios Colectivos y en la Ley 70 del 93. Otra vitrina que habla de la gente gitana, del pueblo rom y de los reconocimientos también que han adquirido a lo largo de los años como efecto de los derechos que han podido conseguir después de la Constitución del 91. Ahí tenemos algunas fotografías históricas y también la rueda y el arte de la metalurgia del cobre que representa toda su transhumancia, todo su carácter nómada y todo su carácter universal. Esta vitrina habla de la participación de los pueblos indígenas. Tiene piezas pertenecientes al Taita Lorenzo Muelas, un importantísimo líder misak o guambiano que participó directamente en la Constitución del 91 y que representa todas las luchas de los pueblos indígenas del sur del país y de todo el país por el reconocimiento de su territorio, porque para los pueblos indígenas del sur de Colombia recuperar el territorio es recuperar todo, recuperar la historia, recuperar la cultura. Y esta última vitrina está dedicada a los colectivos LGBTI. Y habla de varios momentos históricos, por ejemplo, de lo que pasaba antes, no de la década de 1980, cuando la homosexualidad todavía era criminalizada en el país, y en las décadas siguientes, donde todavía no existía muchísima estigma y discriminación e inclusive medicalización de las orientaciones sexuales diversas. Un tema que hasta hoy es polémico. Los derechos de estas personas siguen siendo vulnerados sistemáticamente y por lo tanto es una misión, ¿no?, del Museo Nacional ofrecer ese reconocimiento y hacer que la gente entienda por qué es importante hablar de respeto a la diversidad de género y a la diversidad sexual. Tenemos también cédulas de ciudadanía que muestran cómo las personas trans van adquiriendo también progresivamente derechos. Lo que para ellas es más importante, una de las cosas más importantes, es poder cambiar sus documentos de identidad para que su nombre y su sexo sea reconocido, no tal como es, como ellas se sienten, como ellas son, como ellas viven la vida. Entonces estas piezas hablan un poco de eso y también de la diferente jurisprudencia
que se ha realizado en Colombia, sobre todo por la Corte Constitucional, que le ha otorgado derechos a las personas LGBTI y a las familias homoparentales en Colombia. Esta es nuestra cuarta estación, que está precisamente ubicada en el sector de las voces, donde hicimos todo un trabajo de reconstrucción histórica, de archivos, de testimonios, y produjimos una serie de voces que dan cuenta de las diferentes resistencias y de las diferentes luchas que han habido, sobre todo de actores sociales no hegemónicos a lo largo de la historia del país. Esto tiene como colofón también la Constitución de 1991, donde tenemos una fotografía precisamente de la asamblea, de los asambleístas, que da cuenta de la diversidad cultural y de la diversidad étnica y sociorracial que por primera vez se dio, ¿no?, en la expedición de una carta constitucional en el país, que da cuenta de unas transformaciones importantes, del reconocimiento de lo pluriétnico y lo multicultural de la nación y de la inclusión de diferentes voces en consonancia con los diferentes discursos ideológicos, políticos que se daban, ¿no?, a principios de la década de 1990, que tenían que ver precisamente con el reconocimiento del multiculturalismo. Acá tenemos además unas voces, ¿no?, literalmente, de los constituyentes que se reconstruyeron para el proyecto de renovación del museo, donde los visitantes pueden escuchar, ¿no?, declaraciones de los diferentes constituyentes y familiarizarse un poco con esa heterogeneidad de personas, donde habían mujeres de diferentes tendencias ideológicas, donde habían políticos tradicionales, donde habían excombatientes, exguerrilleros, donde habían indígenas y donde habían otras minorías también siendo representadas. Esta es nuestra quinta estación de la exposición primera y última relacionada con la Constitución de 1991 y con el ambiente social y político que se vivía en el país a finales de la década de 1980. Muchas personas recordarán cómo en este periodo de tiempo el narcoterrorismo le declaró una guerra frontal al Estado colombiano y se vivieron muchísimos atentados, muchísimas bombas, carrobombas, explosiones, mucho sufrimiento también. El sicariato fue un fenómeno que creció muchísimo en varias ciudades del país y esa guerra frontal hizo que muchas personas sufrieran. En ese contexto se pensó y se propuso la posibilidad de hacer un cambio político, ¿no? Las personas que estaban al frente de los diferentes partidos políticos también pensando en que hubiese una renovación, un cambio, una transformación, una lucha también frontal contra el narcotráfico y contra la corrupción y contra el conflicto armado, por supuesto. Entonces, esta parte de la sala Hacer Sociedad da cuenta de estas confrontaciones, da cuenta también de las víctimas, de los 3 candidatos presidenciales que fueron asesinados antes de las elecciones de 1990. Entonces tenemos piezas que dan cuenta de la vida, la experiencia política, las propuestas también de cambio de los 3 candidatos a la presidencia de Colombia que fueron asesinados entre 1989 y 1990, justo antes de las elecciones. Bernardo Jaramillo de la UP, Luis Carlos Galán Sarmiento del Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo y Carlos Pizarro, que había sido comandante del M-19, había dejado las armas junto con sus compañeros y habían fundado la Alianza Democrática de M-19. Estos 3 personajes son fundamentales para entender los conflictos, lo que aconteció a finales de la década del 80 en el país y la crisis institucional que se vivía en ese entonces. Las elecciones de 1990 son muy importantes, no solamente por los cambios en la metodología, en la forma en que se eligieron a los candidatos y la incorporación del tarjetón, que es una nueva manera, ¿no?, de elegir y de marcar el candidato de preferencia de cada ciudadano, sino también por la apertura de la participación política de sectores que antes no hacían parte de la escena política en el país. Vemos como, por ejemplo, tenemos un candidato que viene de las guerrillas que dejaron las armas, vemos un candidato conservador de una afiliación mucho más tradicional, están los candidatos liberales y están también otros candidatos de partidos independientes que antes no tenían la posibilidad de lanzarse a la presidencia. Es entonces en ese contexto que ganan las elecciones César Gaviria Trujillo, quien va a promover, ¿no?, la redacción de la Constitución de 1991.
Estamos en nuestra sexta y última estación, que es la que junta las narrativas sobre los diferentes conflictos, pero también sobre la transformación del tejido social y de la sociedad colombiana. Aquí tenemos unas piezas que son muy importantes para la historia del país porque son objetos testimoniales. Empezamos con el sofá que perteneció al Palacio de Justicia, que fue sacado de las ruinas del Palacio de Justicia después de la toma guerrillera que hizo el M-19 en 1985 y de la retoma que hizo la fuerza pública, en donde murió mucha gente, en donde hubo también personas desaparecidas que hasta la fecha no han sido encontradas y que se recuerda como un hecho bastante traumático en la historia del siglo XX en el país. Ahí se intensificó el conflicto, se intensificó también el narcoterrorismo. En esa misma época surgen y se consolidan los grupos paramilitares. Esa narrativa está representada en el Museo Nacional a través de diferentes obras de arte, como por ejemplo Tiznados, que es una obra del artista Óscar Muñoz que muestra cómo esos cuerpos de las víctimas de los desaparecidos por los grupos paramilitares fueron cuerpos evanescentes, no se encontraban, se perdían en la memoria, en el espacio, en el tiempo. Al mismo tiempo, en esta sala queremos contarle a nuestros visitantes todos los esfuerzos de paz que hubo en Colombia a finales de la década de 1980 y principios de los años 90. Todo el momento histórico en que se construyeron las bases de la Constitución de 1991, muchísimos grupos insurgentes dejaron las armas. Y esto es un precedente muy importante, hubo un pacto político para hacer la Constitución de 1991. También, por primera vez, los jóvenes como sujeto político y colectivo se manifestaron, salieron a las calles, propusieron la llamada séptima papeleta para que se cambiara la Constitución. Y este movimiento fue muy importante en la historia del país. Estamos hablando de una sociedad cansada, agotada del conflicto, agotada de la guerra, que quería cambiar y buscar caminos hacia la paz. Y de eso hablamos precisamente en esta parte de la sala Hacer Sociedad del Museo Nacional. Como podrán observar, en este sector de la sala también encontramos unos objetos que son importantes, aunque son de la historia reciente del país, pero quisimos conectarlos también con la Constitución de 1991 porque hacen parte de esos esfuerzos por buscar caminos de reconciliación y de paz a pesar de los múltiples conflictos que surgen y vuelven a surgir en Colombia. Tenemos, por ejemplo, también la pluma con la que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana en el año 2016 entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, que dan cuenta también de esos procesos que continuaron, ¿no?, durante las primeras décadas del siglo XXI y que son posibles gracias a la Constitución del 91 y al planteamiento de un Estado social de derecho y de unas pautas mínimas para podernos encontrar y escuchar y entender como compatriotas. Por eso quisimos terminar la última estación de la exposición primera y última en esta sala, mostrando que estamos todavía en un camino hacia la paz y mostrando sobre todo la importancia que han tenido las víctimas en los últimos años para dar cuenta de otras maneras de entender lo que ha sido el conflicto, ¿no?, en el país y lo que han sido las diferentes afectaciones que han sufrido diferentes grupos por causa de los diferentes conflictos que ha sufrido la nación. Bueno, ya estamos llegando al final de esta transmisión, pero antes quiero presentarles este video de lo que fue el detrás del montaje de esta exposición. Así que los invito a verlo y también les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, con las etiquetas numeral primera y última, numeral 2 cartas para Colombia. Muchas gracias.
Museo Nacional de Colombia.